Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero y deseo que estéis logrando alcanzar en todas las áreas de tu vida un mejor nivel. Para aquellos que aún no me conocéis, yo soy María de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Quieres manifestar eso que tú deseas de una manera rápida y fácil? Pues muy simple. Quédate hasta el final de este vídeo. Te voy a dar unos tips que son muy fáciles, muy rápidos para hacer y que funcionan 100%. Y a medida que ves el vídeo, no vais a pedir que me creas, solo que lo compruebes tú misma te darás cuenta de que esto, la ley de atracción, realmente funciona. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer para manifestar rápido eso que deseamos? Pues muy fácil. Como te has dado cuenta, en el mundo cuántico, en el subconsciente, nosotros tenemos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos son los que nos están haciendo frenar que logremos con facilidad y manifestemos lo que deseamos. Tú sabes que esto funciona. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque tú, cuando tienes esos pensamientos negativos en tu subconsciente, tú ves que eso se manifiesta. Eso negativo que tú constantemente piensas se manifiesta. ¿Qué hacemos para cambiar esos pensamientos negativos en positivos para que se manifieste lo que deseamos? ¿Cómo lo logramos? Muy fácil, chicas y chicos. Tienes que cambiar esos pensamientos en positivos. ¿Cómo los cambias? Con afirmaciones positivas, en positivo, en presente y la palabra yo delante. La palabra yo tiene un poder increíble. A mí esto personalmente me ha funcionado para lograr lo que he deseado y me está funcionando. Y le está funcionando a otras personas que actualmente son millonarias, cantantes, actores. Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para cambiar esos pensamientos? Con las afirmaciones positivas. Tú por la mañana, cuando te levantes, vete al baño, si es el espejo mayor que tienes, o donde en la habitación que tengas el espejo mayor. Abra las manos y mírate al espejo. No dudes ni un momento de lo que vas a decir. Dilo con confianza, autoridad. No lo dudes. Y puedes decir lo siguiente: estoy listo para recibir con facilidad todo lo que deseo, pase lo que pase. Hoy hace un día espléndido y todo me sale perfecto. Prueba esto 7 días, día tras día. Repítelo varias veces al día. Y tú verás como poco a poco tu vida se va transformando a mejor. Y tú sabes que esto funciona, y ya te lo comenté antes, porque cuando se te avería algo y te viene una cosa mal tras otra, tú empiezas a pensar negativo. ¿Y que viene más a tu vida? Negatividad. Entonces tú sabes perfectamente que esto funciona. ¿Cuántas veces lo tienes que repetir al día? Yo te recomiendo una en la mañana, una al mediodía, si puede ser tras la comida, y otra en la noche antes de dormir. ¿Cuántas veces lo digo? 9 veces. ¿Cómo lo digo 9 veces? ¿Cómo sé que lo he dicho 9 veces? Porque yo lo que uso es, me hago un cordón con 9 nuditos. ¿Por qué 9? 3 es el número de la creación. 3 veces 3 se cumple. Entonces tú lo repites 9 veces. Lo repites en tu casa. En el trabajo seguro que en el baño tienes un espejo, o si estás en una tienda de ropa, en el espejo que está en el probador, en los escaparates, en cualquier lugar que te refleje. Dilo con convicción, no dudes. Empieza siempre también
a cambiar esos pensamientos negativos. Cuando te llega un pensamiento negativo a la cabeza, rápidamente dices no, no y no, y lo cambias por esa afirmación positiva. ¿Por qué podemos tener esos pensamientos negativos aún en el subconsciente? Es muy fácil, porque seguro cuando pequeño, siempre te decía no hagas esto, no, porque te puede pasar eso, y eso está ahí metido. Por eso siempre vuelve esos pensamientos negativos. Si tú tienes confianza en ti misma, en ti mismo, logras todo lo que sea. Cuando tú logras vencer esos pensamientos negativos que tienes en tu subconsciente, vas a lograr manifestar todo lo que deseas. Y ahora, ¿cómo aumentas tu autoestima, esa confianza en ti misma, en ti mismo? Muy fácil, chicas y chicos, muy fácil. Empieza a desear cosas pequeñas. Por ejemplo, puede ser, imagínate que alguien que no te ha escrito hace largo tiempo, tú piensas que te va a escribir un mensaje por WhatsApp, por email, por donde sea, es igual, cualquier medio de comunicación. Piensa en ella, piensa en esa persona y que vas a recibir ese mensaje, y vas a decir, ¿está loca esta tía? No. Piensa varias veces al día, haz lo mismo que lo que te comenté antes con esas afirmaciones frente al espejo. También puedes hacer la siguiente: que te encuentras dinero en la calle o que te regalan algo. Ojo, que a veces cuando pensamos en el dinero no valoramos esos detalles que vienen por otra parte. Solo asociamos dinero con metálico, dinero metálico. No, tú puedes recibir un regalo, eso ha costado también dinero. Tú puedes recibir una ropa, eso también ha costado dinero. Pues eso también te lo puedes imaginar. Empieza con cosas muy, muy pequeñas. Piensa en algo muy pequeñito para que tu autoestima aumente. Y una cosa, cuando te falla esto, no tires la toalla. Los fallos, los errores sirven para que analices y te enfoques aún más en eso que pretendes lograr. Si tú te enfocas aún más en eso que quieres conseguir, sigues haciendo visualizaciones. Y ahora te explico cómo hacer esas visualizaciones de manera correcta para que tú logres alcanzar y manifestar rápidamente. ¿Cómo visualizar? Tienes que coger, te pones en un lugar, ya lo comenté en uno de mis vídeos cortos, te pones en un lugar muy tranquilo, ya sea, a mí me encanta la naturaleza, por eso últimamente estoy haciendo mis vídeos en el campo, cuando voy a caminar, donde mejor tú te sientas. Relájate, cierra los ojos y olvídate de todo lo que está alrededor, de toda esa maldad que hay alrededor, de lo que no estás hablando. Olvídate de eso, cierra los ojos, te puedes poner música, una música muy relajante, que te relaje, que te guste, y empieza a ver eso que quieres lograr como si fuera una película real. Lo tienes que sentir, lo tienes que vivir, lo tienes que tocar. Luego, durante varios minutos, muy importante, chicas y chicos, cuando tú abras tus ojos, eso que tú pensaste que estabas visualizando, tiene que ser tan real, más real que tu vida actual. Cuando tú logres eso varias veces al día, día tras día, no abandones, no tengas miedo. El miedo es el fracaso. Cuando tú logres eso y hayas vencido y hayas logrado que el mundo cuántico, vencer al mundo cuántico, esos pensamientos negativos que tú tienes y lo visualizas y tú mismo te lo crees, ya has ganado la batalla y vas a lograr que esos sueños y esas visualizaciones se hagan realidad, vengan al mundo material. No me creas, compruébalo.
Empieza con cosas pequeñas para que tu autoestima aumente y tu confianza en ti misma, en ti mismo aumente. Yo cuando logré mi puesto de trabajo, y te voy a dar un ejemplo de cómo lo hice. Estaba limpiando y yo salí a la plaza para lo que es hacer pedidos en la estación de cuidados intensivos, hacer los pedidos, rellenar las habitaciones con el material necesario para las habitaciones, pedidos de medicina, lo que es el material, todo lo que hace falta para la estación. Yo cada día visualizaba varios minutos cómo me fijaba en lo que los compañeros hacían que estaban trabajando en esa estación. Yo me fijaba en todo lo que ellos hacían y día tras día, minutos tras minuto, yo me veía haciendo ese trabajo, lo vivía. A esa plaza se presentó alguien, pero luego no le interesó. Y la siguiente en recibirla fui yo. Celebra cada triunfo, todo lo que logres, celébralo al máximo. Cómprate algo, pero celébralo, por muy pequeño que sea lo que hayas logrado, porque vienen más éxitos uno tras otro. Bueno, chicos, una cosita, si aún no te has suscrito a mi canal, porfa suscríbete y dale a la campanita hasta que se ponga en negra. Si tú crees que esto le puede ayudar a alguien, por favor, comparte este vídeo. También puedes hacer de este vídeo un juego con otras personas que conoces. De la manera, por ejemplo, de hacer la visualización de que te vas a encontrar un céntimo, lo que sea en la calle, dinero en la calle, a ver quién primero lo logra. Por cierto, si te encuentras un céntimo en la calle, agáchate a cogerlo, porque eso te trae abundancia, buena suerte. Los ricos se agachan a recogerlo, los pobres no, porque les da vergüenza de que lo vean. Yo lo recojo porque me trae abundancia y lo meto en mi carterita. Bueno, y una cosita, ¿desde qué país me estás viendo, porfa? Porque en el programa veo que me ven desde México, España, Colombia, Alemania, Argentina, Ecuador, Perú. Me gustaría saber de dónde me ves. Y vamos allá. Bueno, chicas, vamos a por ello. No dudéis ni un momento. Gracias de todo corazón. Chao.